Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Hernández, soy actualmente estudiante de la maestría en educación de la Universidad de Antioquia y este video pretende dar un informe de lectura del texto de Daniel Casani, Leer desde la comunidad, para el seminario específico 2 de la carrera. Básicamente lo que haré en este video es hablar un poco de las ideas principales del texto, de lo que nos expone el autor, en la manera en la que él lo hace y ejemplificar un poco más cada una de las concepciones que él nos da acerca de la lectura. Para iniciar con este proceso, de lo primero que voy a hablar es de la definición que él da acerca de el hecho de leer, ¿cierto? Él nos dice que existe, digamos que una definición en donde leer es oralizar la grafía, ¿cierto? Es como descifrar los grafos que se nos presentan. Sin embargo, el proceso de lectura se queda corto con esa definición debido a que nosotros necesitamos comprender esos grafos y comprender qué es lo que se está leyendo. Para poder comprender lo que estamos leyendo, tenemos que hacer uso de algunas destrezas y habilidades eh, propias de la gnosis y de la mente, ¿cierto? Habilidades cognitivas, en donde nos refiramos a conocimientos previos, a contextos, a formulación de hipótesis, etcétera, ¿cierto? Lo más importante no es reconocer los grafos, descifrarlos, sino lograr comprender el mensaje que se quiere dar con ellos. A eso él le llama la alfabetización funcional. Es un analfabeto funcional aquel que a pesar de que puede oralizar en voz alta la prosa, no es capaz de comprenderla. En ese orden de ideas, Casani nos da una idea, Casani nos da, digamos que, una concepción bastante bonita de la lectura y es que dice que todos aprendemos a leer de la misma manera, ¿cierto? Lo que nos hace en cierta medida iguales. La lectura nos hace iguales a todos. Sin embargo, se abre una brecha bastante grande en tanto que no solo en tanto que aprendemos a leer de la misma manera, pero no aprendemos a comprender de la misma manera. Entonces ahí esa igualdad se trunca, por decirlo de esa manera. Para hablar de eso, Casani nos habla de tres concepciones dentro de la lectura o tres puntos de vista. Por un lado tenemos la concepción lingüística, por otro lado tenemos la concepción psicolingüística y por otro lado la concepción sociocultural, que es un poco el aporte que nos hace él. Dentro de la concepción lingüística, ¿qué se reúne? Se reúnen los significados, los vocablos y las oraciones. Es decir, es recuperar el valor semántico de cada una de las palabras y relacionarlo con las palabras anteriores o con las palabras que vienen después. ¿Cierto? Entonces, él nos da un ejemplo como gracias. Cuando nosotros leemos la palabra gracias, no necesitamos hacer demasiado esfuerzo para saber que se está agradeciendo por determinada situación, ¿cierto? Dentro de la concepción psicolingüística el proceso se hace un poco más complejo, es decir, nosotros tenemos que usar nuestras destrezas y nuestras habilidades mentales intentando recordar o remontarnos a conocimientos previos para poder comprender algo o para poder inferir algo de la lectura. Es decir, en la concepción psicolingüística nosotros podemos inferir cosas que no están puntualmente u objetivamente dentro de lo que leemos, pero que pues nosotros podemos intuir, por decirlo de esa manera. Él nos da un ejemplo, bueno, nos da varios ejemplos, uno de sus ejemplos es la hija de los vecinos de arriba no se parece a sus padres. Cuando yo leo esa frase puedo inferir varias cosas. Puedo inferir que es adoptada, puedo inferir que evidentemente no es biológica, puedo inferir que puede ser hija de un familiar, etcétera, ¿cierto? Eso debido a que yo tengo un conocimiento previo en el que yo sé que los hijos heredan rasgos físicos a partir de la genética de sus padres, ¿cierto? No necesariamente eso lo dice en mi lectura, pero yo tengo la capacidad de inferirlo, es decir, yo utilizo mis habilidades mentales para recordar ciertos conocimientos que ya tengo y para poder inferir ciertas cosas de la lectura. Es como este llamado dicho del buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? No es necesidad de que me digan absolutamente todo, sino que este efecto de este proceso de comunicación funciona de una manera más económica. Para eso me permití traer un ejemplo que es un poema de Mario Benedetti que se titula Semántica Práctica.
Sabemos que el alma como principio de la vida es una caduca concepción religiosa e idealista, pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda, o sea, hueco del cañón de las armas de fuego. Hay que reconocer, empero, que el lenguaje popular no está rigurosamente al día, y que cuando el mismo estudiante que leyó en Konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua, besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda, y a pesar de ello le dice te quiero con toda el alma. Es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá un poco Mario Benedetti? Está haciendo un pequeño juego con el significado de las palabras. Como bien sabemos, existen palabras llamadas polisémicas que pese a que tienen los mismos grafos, son palabras que tienen distintos significados. Acá nos hablan de dos significados acerca del alma, ¿cierto? Si yo me encuentro un texto con la palabra alma, necesitaría reconocer dentro de ese texto de qué es de lo que están hablando para poder diferenciar si se trata de un principio de la vida dentro de una concepción religiosa o si se trata de un hueco del cañón de las armas de fuego, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, digamos que yo estaría haciendo una lectura netamente psicolingüística porque tendría que hacer uso de los conocimientos previos que yo tengo. A partir de ahí Casani nos habla de la teoría de los esquemas. Entonces, en la teoría de los esquemas, ¿qué es? Es como un archivo que nosotros tenemos en nuestra memoria de las cosas que sabemos y que está clasificado por distintos temas. En el momento en el que nosotros leemos, entonces, digamos que esos archivos se abren, es como si le diera doble clic a esa carpeta y empezara a recordar esos tipos de conocimientos que tengo para poder empezar a comprender. Pero que es también importante, y es a donde viene la siguiente concepción, que es la concepción de sociocultural. Es muy importante que nosotros seamos capaces de comprender que por un lado ese conocimiento previo que tenemos tiene un origen netamente social y que por otro lado surge a partir de diferentes visiones del mundo, ¿cierto? En ese orden de ideas, el autor, el lector y el discurso están reunidos en uno solo y es importante que los conozcamos también a cada uno de ellos para que podamos comprender, digamos que netamente lo que se quiere comunicar o lo que se quiere decir, ¿cierto? Entonces, dentro de la concepción sociocultural es muy importante que nosotros seamos capaces de conocer y de comprender el contexto, la época, el autor en la cual se escribe para que podamos comprender el texto. Él nos da varios ejemplos, sin embargo yo me atreví a traer algunos ejemplos para intentar hablar un poco mejor acerca de eso. Tenemos acá enfrente una ficha, no sé si se alcanza a ver muy bien, en donde tenemos un número, ¿cierto? Nosotros somos conscientes, cuando lo aprendemos en primaria, que cuando tenemos este número de 3 cifras, lo primero que tenemos que hacer es leer la centena, después la decena y por último la unidad. ¿Cierto? Este número sería el 221. Si nosotros lo encontráramos en letras, pues se pronunciaría de esa manera, 221. Sin embargo, en alemán, en el idioma alemán es un poquito distinto, porque se nombra primero la centena, luego la unidad y por último la decena, ¿cierto? Es como si dijéramos 201.20, si lo intentáramos traducir al español. Acá de pronto con una pronunciación un poco nefasta, estaríamos leyendo 221, ¿cierto? Estamos leyendo primero el 2, zwei, estamos leyendo después el 1, 101, bueno, estamos leyendo primero como el 200, 200, después estamos leyendo el 1, ein, y el 20, ¿cierto? Es Banzing. En ese orden de ideas, si yo no conociera el contexto del idioma alemán, pues pensaría y encontrara este número como está acá y lo tuviese que traducir, lo traduciría generalmente de una manera errónea. Si lo tradujera primero con la centena, después con la decena y finalizando con la unidad, que es como normalmente uno pensaría que se hace. Entonces, en ese orden de ideas, eso implica conocer el contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo para poder comprender lo que se está leyendo. Traje otro ejemplo
que se basa un poco de mi conocimiento acerca del griego antiguo, y es el barco de los hombres. En este caso tenemos que comprender inicialmente que el idioma griego maneja casos, ¿cierto? Y que es a partir de los casos que se generan ciertas declinaciones y que las palabras pueden jugar papeles dentro de la oración, ya sea como sujetos, ya sean como verbos, ya sean como adjetivos, etc. En este caso tenemos el barco de los hombres, el barco está en caso nominativo y de los hombres está en caso genitivo, ¿cierto? Tenemos acá la traducción de cada una de las palabras, to, que significa él, ploion, ploiou, que significa barco, ton, que significa delos, y antropón, que significa hombres, ¿cierto? Dentro de este esquema tenemos en la parte de abajo la frase que nos traduciría el barco de los hombres, ton ploion, to ploion, ton antropón, ¿cierto? Sin embargo, si yo les muestro esta otra hoja, acá tenemos otras dos frases con un orden de las palabras distintos, pero que significa exactamente lo mismo. En la primera parte tenemos to, ton, antropón, ploion, y en la segunda frase tenemos to, ploion, to, ton, antropón. Esto significa exactamente lo mismo, significa el barco de los hombres, pero está escrito, las palabras están organizadas de distinta manera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Digamos que la declinación de cada una de las palabras. Ver que cada una de las palabras tiene la misma declinación a pesar de que están en un sentido distinto, y eso hace que la frase tenga el mismo significado. Si yo no soy capaz de comprender esto de los casos, si yo no los tengo claros, sería muy probable que encontrando estas frases pensara que cada una de las frases indica algo distinto, ¿cierto? En ese orden de ideas, la concepción sociocultural se hace muy importante para que nosotros podamos comprender los textos. Si nosotros no tenemos una concepción, si nosotros no tenemos un contexto de la lectura, de su época, de sus especificidades, sería muy difícil que nosotros lográramos comprender la lectura, digamos que globalmente. ¿Listos? Entonces, básicamente lo que nos dice Casani es que leer no es solo un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas o capacidades mentales, sino que también es una práctica cultural insertada en una comunidad particular que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. ¿Cierto? Digamos que intenté ejemplificar un poco esto con los dos ejemplos que les acabo de mostrar. Sin embargo, Casani nos da algunos otros, como por ejemplo me caso la semana que viene, entonces uno tendrá que saber si es una ceremonia religiosa o es una ceremonia laica, ¿cierto? Nos pone otro ejemplo como el de suelo acostarme y levantarme pronto, en donde no sabemos qué tan pronto es, si es a las 8, si es a las 9, si es a las 10, en qué parte del mundo está, y cuando se acuesta todavía está el sol, o definitivamente ya se ha puesto completamente de noche, bueno, etcétera. ¿Listos? Digamos que esta concepción es esta concepción sociocultural lo que busca es recoger todos los ámbitos que nosotros debemos comprender dentro de la lectura para así poder efectuar una alfabetización totalmente funcional y comprender netamente un texto. Espero que no me haya enredado mucho con los ejemplos y que definitivamente esos ejemplos den cuenta también de, por un lado, una concepción psicolingüística de mi lectura del texto de Casani y por el otro también una concepción sociocultural. Muchísimas gracias.